Esto de aquí es un país que tiene muy buena fama, no solo en América Latina, sino a nivel internacional. Un país tranquilo, un país seguro, un país que ni siquiera tiene ejército, con una belleza y una riqueza natural, con la mayor biodiversidad en un puntico estratégico de nuestro querido continente llamado Costa Rica. Se habla muy bien de este país, tanto así que atrae a miles de extranjeros. Acá vienen los estadounidenses, los canadienses, los europeos buscando el sueño de vivir en un lugar con clima perfecto, con playas paradisíacas que hacen a Costa Rica único a nivel mundial. ¿Será que de eso tan bueno sí dan tanto? Por eso mismo hemos venido aquí, hasta la capital costarricense, la ciudad de San José, y en este pequeño recorrido por este lindo país, pues vamos a averiguarlo. Por detrás de mí, la oficina de correo postal. Siga, mijo, que se hay puesto. Costa Rica, aquí vamos. Y este lindo y pequeño país de Centroamérica tiene alrededor de 5 millones de habitantes. Estamos en su capital, ¿no? La ciudad de San José, una ciudad que no tiene rascacielos, tiene algunos edificios altos, pero no son vistos en todas partes. San José es el centro político, económico de este país, pero los turistas han venido a ver otra cosa. Aquí los turistas vienen a este país a encontrar los tesoros que se esconden por fuera de la ciudad. Y Costa Rica se gana el premio, está en el galardón de los países más tranquilos del continente, de los países también con el costo de vida más elevado del continente, compitiendo con Chile y Uruguay para ser de los 3 países más caros de América Latina, debido a que han hecho también las cosas por acá para atraer turismo, inversión extranjera, que está lleno de expatriados, de gringos, de canadienses y de todo lado, haciendo que se suba bastante el costo de vida. Pero hay una lista que salió en donde Costa Rica quedó de último. Y para hablar un poquito más de ese tema, tenemos que visitar un lugar que queda aquí al fondo a la derecha. Para investigar ese tema venimos aquí al Mercado Central en San José, porque resulta que Costa Rica está muy bien posicionada en muchas listas a nivel mundial, excepto en el tema de la comida. Dicen por ahí algunos reportes que este país tiene la peor comida del continente. Para eso vamos a entrar al mercado a investigar. Mercado Central, San José, Costa Rica. No fuimos. Y me pongo aquí al lado de este churrusco para decirles que no es con ánimo de ofender. Es un listado que salió en una revista que se volvió bastante popular, porque ¿cómo así que Costa Rica con la peor comida del continente? Hay que averiguarlo y nosotros mismos vamos a dar el veredicto. ¿Qué es lo que pasa detrás de este informe? Este mercado tiene de todo: alimentos, animales, comida, tiendas naturistas, almorzaderos, para que usted venga aquí también a comer el menú del día costarricense. Y lo que pasa con este país es que varios de los platos típicos de aquí contienen arroz con frijol. Entonces, ante el ojo del turista, muchos tienden a creer que aquí se come solo arroz con frijol y alguna cosita más, ¿no? Por el olor y por el look, esto se ve bueno. Una tortilla de queso con un look particular, con música de fondo. Gracias a Dios nos han traído tortilla de choclo, tortilla de queso con ambiente musical, nada de nervios. Mientras tanto, un helado de sorbetera típico costarricense desde hace más de 100 años, hermano, desde 1901. Directamente para el paladar, esto sabe muy bueno. En este mercado encontraremos este tipo de lugares. Este tipo de restaurantes se les conoce aquí en Costa Rica como las sodas. Y esta soda, casualmente, que se llama la Soda San Martín, está aquí desde 1910. Más de 100 años sirviendo comida típica costarricense. Este es el lugar donde la gente viene a comer, alimentarse, comida tradicional, BBB, con los platos típicos de aquí. Algo digno de destacar aquí es que, si usted se fija, esto no es solo un lugar turístico, ¿no? Este es el mercado de verdad, vea, les muestro. Aquí hay carnes, hay quesos, hay comida. Usted viene aquí a comprar comida de verdad. No se ve ni una mosca, no se ve ni un mugre, está muy bien protegido, muy bien cuidado, porque acá tienen unos estándares de limpieza y de calidad bastante exigentes. Es por eso también que aquí se la toman tan en serio, que este es uno de los únicos lugares donde todavía se puede tomar agua de la llave sin ningún problema. Costa Rica ha sido destacada justamente por eso, el privilegio de abrir el grifo y beber agua sin riesgo a enfermarse. Esto de aquí es el maíz pujagua, un maíz muy tradicional de aquí de la región. Aquí en Costa Rica hay algo llamado las zonas azules, donde la gente es bastante longeva, y dicen que es gracias en parte también al maíz, no solo a él, pero a muchos otros factores que investigaremos en futuros videos cuando lleguemos hasta ese lugar bien profundo de este país. Estamos en otra sección del mercado, porque aquí es por secciones, la sección de los mariscos, donde me han hablado muy bien de algo llamado
las caldosas. Esto es un ceviche costarricense, diferente al peruano, porque el pescado se deja marinar en el limón por horas, inclusive toda la noche. Y el ceviche se sirve dentro de un paquete de estas papitas amarillas que tengo por detrás. Una vaina bien curiosa que tenemos que probar. Muchas gracias. ¿Esas salsas? ¿Qué salsas tiene? Salsa, tomate y mayonesa. Mayonesa, hagámosle. Oiga, qué curioso que le entreguen a uno en este paquetico de como de papitas, ¿será? Una especie de croquetas. Y dentro de él viene el ceviche y usted le echa todo lo que quiera. Vamos a echarle un poquito de tabasco. Un poquito de tabasco así nomás. Esta es la forma más peculiar y curiosa en la que yo haya comido ceviche en mi vida. Pero ¿a dónde fueres? Ceviche, ceviche. Es uno de mis platos favoritos del mundo, hermano. Y vea, son como una especie de galletitas de maíz, como unos maicitos. Y esto vale como unos $3, póngale, que para el estándar costarricense no está nada mal. Encontramos mi nuevo favorito. Seremos nosotros los que juzguemos por qué Costa Rica quedó en el último lugar en ese reporte, en esa revista en cuanto a gastronomía de nuestro continente. Y gracias a esto, me parece que todo lo contrario. Lamentablemente. Yo podría comer esta vaina todos los días. No, o sea, pues está muy bien. ¡Qué cosa tan buena! Pues imagínese que a estas tierras llegó Cristóbal Colón en su cuarto viaje. Es que Cristóbal Colón se pegó varios viajecitos, no crea que descubrir un continente es así nomás. En su cuarto viaje pisó Costa Rica, pero no fue él quien la exploró. Un señor llamado Gil González Dávila es el encargado de explorar la región y en esa se encontró ya aquí que había algunas comunidades de indígenas establecidas. Pero desde la llegada de Cristóbal Colón pasaron 60 años para que comenzara en sí la colonización española por acá. Porque eso es algo que muchos tendemos a pensar y a creer, ¿no? Que eso llegaron aquí los españoles en sus barcos, se bajaron y de una vez ¡tin! Colonizaron. No, eso requiere estrategia. Y cuando llegaron y colonizaron finalmente, después de 60 años del descubrimiento de esta tierra, pues lo hicieron ¿cómo? Fundando una ciudad. Y es así como se funda la ciudad de Cartago, la cual fue la primera capital de Costa Rica antes de San José. Y miren qué iglesia más bonita, más colorida, más simpática, más esbelta. Pero una cosa es venir y fundar una ciudad y otra cosa es meterle la ficha para que se desarrolle. Esto fue una colonia bastante pobre, mientras que en lugares como Guatemala le metían la ficha, ¿no? Al desarrollo económico, agrícola y así sucesivamente. Y algo que me ha gustado de esta ciudad es que se siente tranquilo. Hoy estamos a viernes y estamos en el centro y no escucho pitos en la calle. Se camina bastante tranquilo por acá. Pasan los años, pasan los siglos y llega el momento de que los países de Centroamérica se independicen de la corona española para luego hacer parte de algo que se llamó la República Federal de Centroamérica, cuya capital en ese momento era Guatemala. Pero al final del cuento, cada país agarró su camino, se liberaron y así se formaron los países que conocemos hoy, incluyendo este lindo país de aquí, Costa Rica, en la Plaza de la Cultura. Este lugar lleno de palomas, como toda plaza del mundo, no puede faltar la paloma por ahí. Esta Plaza de la Cultura es uno de los puntos emblemáticos de Costa Rica, de San José, la capital, rodeada de algunos importantes edificios como el Teatro Nacional de Costa Rica, el Museo de Oro Precolombino, edificios comerciales también del gobierno. Aquí también vamos a encontrar este lindo reloj instalado en los 90. Un diseño simple pero funcional. Más que un reloj, es un punto de encuentro, no solo para la gente que se sienta alrededor, sino también para las palomas que saben que si hay gente, hay comida. Si hay comida, hay palomas. ¿Qué dice la niña? La palotica. ¿Qué dice la palotica? Entonces ahí se forma este país. ¿Y qué es lo que hace un país? Apenas se independiza, apenas se separa, apenas se vuelve un país. Pues, ¿y ahora de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a exportar? Y es ahí donde en Costa Rica se dieron cuenta que esta es una tierra bendecida. Comienza entonces la era del café, el auge cafetero costarricense, representando en aquellos tiempos el 90% de las exportaciones de este país, y se convirtió en un negocio tan rentable que el gobierno de este país inclusive le daba terrenos a la gente para que fuera a sembrar café. El café de Costa Rica es de alta calidad y se los digo yo que soy colombiano, donde tenemos buen café. Aquí el café está de alto nivel. Tanto así que a finales del siglo XIX el café sería el motor principal económico de los costarricenses. Pero después llegaron los 90s y con los 90s la inestabilidad política, algunos partidos y algunos candidatos con inclinaciones dictatoriales en aquel momento. Tanto así que en los 90s se llevaron a cabo unas elecciones y había grandes sospechas de que las elecciones se habían ganado por medio de un gran fraude. Ese fraude llevó a una guerra civil. Protagonista de la guerra, un señor llamado
llamado José Figueres Ferrer, que no tiene nada que ver con la familia Ferrer de los chocolates en Italia. Así que en 1948 más o menos, cuando nuestras abuelas estaban conociendo las mieles de la adolescencia, hubo cambios importantes para este país, cambios radicales, muy interesantes y algunos polémicos. Es más, aquí en la Embajada de México se firma la paz después de la Guerra Civil entre los comunistas y el Partido Liberal que estaban tratando de llegar a un acuerdo. A través de esta misma reja, los que estaban en el lado mexicano y los que estaban aquí en Costa Rica firmaron esa paz y comenzó el desarrollo político moderno de este país. Porque fue a partir de esa guerra civil aquí en este país que se decide reestructurar completamente lo que compone la política de este pueblo, incluyendo abolir el Ejército Nacional. Una decisión bastante controversial, una decisión nada fácil de tomar, porque ¿cómo así que en este país no hay ejército? ¿Por qué? ¿Cómo se van a defender? ¿Qué van a hacer? Una estrategia pues muy interesante que aquí en Costa Rica les ha funcionado bastante bien. Una de las preguntas clave aquí es ¿cómo funciona un país que no tiene ejército? Y Costa Rica no es el único país del mundo sin ejército. Islandia tampoco tiene ejército. Panamá no tiene un ejército como tal, aunque allá hay una fuerza de seguridad pública para asuntos de fronteras, seguridad nacional y así sucesivamente, entonces es como un punto medio. Japón tampoco tiene ejército tradicional, tiene un estado de autodefensas. Y en Costa Rica no hay ejército, pero sí tienen un buen sistema de seguridad. Por si acaso a algún grupo se le salta el chip, se le salta el cable, se le corre el champú para asuntos de orden público en la gran ciudad, tienen su estrategia, pero no tienen ejército. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Muchas gracias por preguntar. Una de las grandes preguntas aquí es cómo se defiende el gobierno de este país ante una guerra civil, o de los rebeldes, o de un golpe de estado. Y bueno, justamente así, sin ejército. Así se defienden de esas amenazas. Y les ha funcionado bastante bien. Las razones en aquel entonces eran bastante poéticas, ¿no? Vamos a sacar los fondos de lo que se invierte para tener ejército y lo vamos a invertir en educación, en un buen sistema de salud, en desarrollo turístico y ecoturístico, que hablaremos más adelante. Y esa era la promesa. Si lo han cumplido o no al pie de la letra, solo la gente de aquí nos podrá decir. Si usted es costarricense, lo estaremos leyendo en los comentarios a ver si eso sí es cierto o no. Pero esa decisión también se toma justamente para evitar que el país caiga en una dictadura, evitar que se suba al poder un alto mando del ejército, porque si no hay ejército, no hay ningún general que se pueda subir al poder, como le ha pasado a países vecinos. Propiese, señor alcalde. Y si usted le echa cabeza y se pone a pensar, tiene algo de sentido, porque el ejército, cuando se agarra bien de la mano de algún dictador, vaya usted a tumbar el dictador del poder y verá que es una cosa muy difícil de hacer. Pero si no hay ejército, problema solucionado. Es bien interesante el concepto que implementaron en este país. Y para amenazas externas tienen diferentes alianzas internacionales, sobre todo una muy estrecha con los Estados Unidos, en donde buscan la protección internacional en caso de cualquier cosita, a cambio de algunos otros beneficios que Costa Rica le ofrece a sus aliados. Además, eso de no tener ejército es buenísimo para el mercadeo, porque garantiza un modelo de país pacífico ante el ojo internacional, atrae inversión extranjera, atrae turismo, y es justo ahí donde viene la nueva era para el pueblo costarricense. La Plaza de la Cultura ya, camino de artesanías, de vendedores ambulantes, de música, de la marimba costarricense, que es lo que suena ahí de fondo, de arte callejero, como las fotografías pintadas con lápiz del señor aquí, talento tico, aquí en las calles de esta linda ciudad. No, verdad, yo para el baile, yo soy de Bogotá, ya la gente no baila muy bien, pero lo que me llama la atención de aquí es este banco. Miren la estructura del Banco Nacional, es este kiosquito tan tierno, ¿no? Tan bonito, son cajeros automáticos por dentro, inclusive hay unos señores aquí. Yo nunca he visto un banco con este estilo y con tan bellas flores alrededor. Acá no hay pitos de autos, pero sí alcanza a ver ruido de música, de gente, de personas. Mucho gusto, ¿cómo vamos? ¿Hace cuánto llegaste a Costa Rica? Hace 12 horas. Sí, siente ella que yo todos los videos suyos.
un gusto. Gracias, hasta luego. Chao. Qué querida la gente por acá. Hemos encontrado lo que serían las esculturas de Botero si Botero hubiera sido costarricense, aunque no sé esto de quién será realmente, si es de un costarricense o no, pero tiene de lejos una similitud, de cerca ya se ven las diferencias, que obviamente no es un Botero, pero de lejos confunde. Y usted sabe que las esculturas de cobre pierden su color en donde más las tocan, ¿no? La gente que las toca, ahí cambia el color. Así que, señores, están haciendo todo eso que están haciendo en función del turismo también, como por ejemplo la iniciativa de hacer aquí el barrio chino de San José en Costa Rica, un paso peatonal decorado con esta gran puerta que nos abre espacio a lo que es el barrio chino de aquí de San José, y de la puerta para atrás toda esta vía peatonal, un proyecto que le están todavía inyectando presupuesto para volver el barrio chino un atractivo turístico de la ciudad. Y aquí está este monumento muy simpático y muy lindo, el monumento de la convivencia, el cual celebra más de 100 años de la llegada de los chinos a este país. Y miren qué linda iglesia, la iglesia de la Soledad, en un lugar que también está repleto pues de restaurantes chinos. Ahí se puede tomar un té. Aquí también hay restaurantes asiáticos, porque eso no es solo chino, eso es japonés, esto es coreano, esto es de todas partes. Algo muy curioso es que pues esto ya existía, ¿no? Aquí antes se llamaba la Plaza de la Soledad debido a la iglesia de la Soledad, y de repente pues no, vamos a cambiar esto, vamos a reestructurarlo, ahora es el barrio chino, algo que ha causado mucha controversia en los habitantes de la ciudad, ¿no? Así que esta plaza ya no se llama la Plaza de la Soledad, tengo entendido, pero ahora se llama la Plaza de los Artistas. Y aquí vamos a ver pues un artista muy reconocido, muy querido por muchos de nosotros, sí, a mí me gusta mucho su influencia musical, el querido John Lennon, ¿sí o no? Querido John Lennon aquí tomando el sol que tanto le hacía falta ya en el Reino Unido, en tierra costarricense, hermano, por eso es que está así de bronceado el man. Pero por detrás tenemos a otro importante representante de la música del rock, pero ya no en inglés, sino en español, el señor Gustavo Cerati, donde nos venimos a encontrar justo después de haber terminado con la saga argentina. Nos persigue Argentina en Costa Rica. Cerati, ¿qué haces por aquí? Tocando la guitarra desde el cielo, todavía llenándonos de tantas alegrías con esa música que usted, mi hermano, nos dio el placer de escuchar. Esto es un regalo de los argentinos a Costa Rica, ¿no? Muchos otros países también le mandan a Costa Rica estatuas y regalos como este, por ejemplo. Y vaya usted a saber por qué. Resulta que Costa Rica fue la primera democracia de América Latina. ¿Será por eso? ¿Será por ser un país tan verde? ¿Será por no tener ejército? ¿O por ser tan seguro? ¿O por ser tan lindo? Ni siquiera los ticos saben, pero aquí usted va a encontrar muchos aspectos del mundo alrededor de la ciudad. Venga, les muestro uno muy interesante. Ya habíamos visto uno en Canadá, vimos uno en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y vemos otro aquí, otro fragmento del famoso muro de Berlín. Y para conmemorar los 20 y péguele de años, creo que fueron 25, Alemania comenzó a mandar fragmentos del muro de Berlín a muchos lugares del planeta. Y pues Costa Rica no se quedó atrás, aquí también les enviaron su pedacito. Pero sea que usted viene a Costa Rica o va para Alemania, no salga de su casa sin instalar una eSIM de Olafly en su celular, para que apenas aterrice en su destino, quite el modo avión y ya tenga datos y ya esté comunicado. Así usted puede tener de una vez WhatsApp, mensajería, acceso a los mapas, hacer reservas, pedir transporte. Olafly tiene alrededor de 200 destinos, de los cuales 155 o más de ellos son con datos ilimitados. Póngale cuidado que más o menos uno se gasta 1 a 2 gigas al día en datos cuando está viajando con el celular, pero al tener datos ilimitados simplemente usted puede tener su celular tranquilamente. Esa es la eSIM que yo les recomiendo, la eSIM que yo utilizo en todos los viajes, es la que estoy utilizando en este momento aquí para todo este recorrido en Costa Rica, altamente recomendada. El día que usted necesite una, les dejo el link en la descripción. Con el código Planeta Juan reciben un 5% de descuento. Y si lo suyo no es la historia, y si lo suyo no es el muro de Berlín, venga, lo llevo aquí unas cuadritas para arriba para que conozca una simpática casa de esta simpática ciudad. Bueno, siguiendo algunas indicaciones, la hemos encontrado. Esta casa de aquí, la Casa de los 7 Ahorcados, una leyenda urbana de Costa Rica, San José, donde dicen que aquí murieron 7 personas ahorcadas. Esta casa era de una familia de alemanes, ¿no? Cuenta la leyenda. Y dicen que el señor, el papá, la cabeza de familia, le gustaba mucho el juego y la bebida, y un día en el casino jugando lo perdió todo. Desesperado llegó a su casa y ahorcó a cada uno de sus 5 hijos, después a su mujer y después se ahorcó a sí mismo, dejando a los hijos en las ventanas para que desde afuera se vieran, a su mujer
y él ahorcado en esta ventana que tenemos aquí. Esa es una leyenda. La otra leyenda dice que 7 generaciones pasaron donde la cabeza de familia, al llegar a los 30 y pico, se ahorcaba y así sucesivamente 7 veces. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé, pero la casa se ve bastante abandonada. Lo único que parece que sí es cierto es que sí era de alemanes. De resto, leyenda urbana, verdad o mentira, sabrá Mandrake. Y dándole la vuelta al bloque, este es el frente de la casa. Qué loco, ¿no? La casa de los 7 ahorcados. Póngale cuidado a ese nombre. La casa de las 7 palomas. ¿Será más bien? ¿Será verdad o será mentira? No, es una casa gigante. Eso va hasta el fondo allá. Lo que sí es cierto es que está, pues, en completo abandono. ¿Sería allá donde el señor se vio desde afuera colgando? Nunca lo sabremos, ¿no? La 975. Ahí está la dirección. Toquemos el timbre. Suena el timbre. Hay luz todavía adentro. Vaina rara, compadre. No creo que viva nadie ahí. Llevo aquí esperando unos minutos y nadie salió. Tal vez eso es una buena señal. Es una buena idea que nadie salga. Nuestro camino debe continuar. Porque si alguien abriera la puerta, nos tocaría salir corriendo, hermano. O tomar el tranvía, a escondernos en algún lugar. Es que el tranvía hace 70 años que no sirve. Aquí está el riel. ¿Sí ven? Todo esto de aquí. Construido por la misma empresa que desarrolló el tranvía de Lisboa en Portugal. Creo que en 1950 ya dejó de funcionar. Historias hay en esta bella ciudad. Acá cruzando la calle hay un dato bastante curioso que les tengo que mostrar. Y está esta placa donde dice que San José fue una de las primeras ciudades del mundo en ser iluminada con energía eléctrica. Dicen por ahí que París, la ciudad luz, porque esa fue la primera. Después dicen por ahí que fue Nueva York y por muchos años la leyenda contó que Costa Rica, aquí San José, fue la tercera. Pero esa leyenda se ha ido modificando con el tiempo para descubrir que tal vez fue la 15ª, pero sí fue de las primeras. No se sabe exactamente cuál, pero fue de las primeras del mundo en tener alumbrado eléctrico en sus calles. Y aquí tenemos, vea, 138 años, San José, desde esos tiempos ya, modernizándose en nuestro continente, trayendo la luz eléctrica. Allá es donde quedaba la central eléctrica, ¿no? Una gran rueda que giraba por medio de canales de agua que venían también del acueducto y generaba electricidad para llevar de aquí para allá unas cuadras, unas 25 farolitas iluminando esta calle hasta el Parque Central. Ahí comenzó todo, no había más iluminación que esto de aquí para allá. Ahora pues toda la ciudad, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, este país es una historia importante, ¿no? Tiene muchos elementos que contribuyen a la historia del mundo también aquí, que podemos encontrar algunos detalles, algunas cositas interesantes. Un país que en los 70s, en los 80s, le da prioridad a la conservación natural como ningún otro país de la región. Alrededor del 25% de este país es protegido. Hay leyes estrictas en contra de la deforestación. Y en los 90s se mete inversión dura extranjera, un tratado de libre comercio con Estados Unidos y el modelo de paz de un país sin ejército. Y les funcionó bastante bien. Costa Rica le ha enseñado al resto del mundo cómo es que se hace la vuelta en términos ecoturísticos, porque se han destacado a nivel mundial, tanto así que la gente que viene a visitar este país casi ni siquiera viene a la ciudad. A mí que me gustan las ciudades, quería conocer la capital evidentemente, pero la gente viene desde una a la oferta ecoturística del país, que lo han hecho demasiado bien. Inclusive Costa Rica pues se ha llenado de mucho gringo y mucho europeo debido al buen marketing y a la buena infraestructura ecoturística de la región. Hay muchos expatriados que traen aquí su platica de la pensión para invertir en suelo costarricense, y todo eso viene con algunos contra, ¿no? Gracias a tanta inversión extranjera y tanto expatriado que hay por aquí, Costa Rica pues ha puesto muy caro, top 3 de los países más caros de nuestro continente. Hay una gentrificación. ¿Qué quiere decir? Personas que vienen de afuera con billete a comprar terrenos, comprar casas, la gente local lo vende y la gente local ¿para dónde agarra después? ¿Qué queda entonces para la gente del pueblo, para la gente local, para los costarricenses de pura cepa? ¿Este país acaso es ahora de los gringos, los canadienses y los europeos? ¿O ellos también pueden disfrutar de las bondades que ofrece Costa Rica? ¿Y qué tan eco es el ecoturismo por acá? Todas esas son preguntas que encontrarán respuesta en los próximos videos, porque a partir de aquí vamos a explorar lo que tenga este país por ofrecer. Tengo un buen itinerario, 2 semanas para darle y muchos videos que les traeré muy pronto. Así que, sin más que decir, amigos míos, saludos a la abuela Tica. Espero que les haya gustado este primer video y nos vamos de aquí a llenar el vientre entonces con algunas delicias gastronómicas para desmentir la lista gastronómica, ¿no?, que vimos al principio del video. Vamos a ver qué tan buena está la cuchara por acá. Nos vemos el próximo, amigos, que va a estar bien interesante. Arrancamos mañana, exploración volcánica, Costa Rica. Vamos con toda. Chao, Lin.